Bueno, vamos a arrancar con este webinar dengue, cómo se transmite y cómo prevenirlo, una propuesta del Foro del Sector Social y de la Fundación Mundo Sano. Para arrancar invito a Mercedes Aranguren, presidente del Foro del Sector Social, y a Marcelo Abril, el director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, para dar las primeras palabras. Bueno, gracias Sebastián. Bueno, simplemente para los que no conocen al Foro del Sector Social, quiero comentarles que es una federación que nuclea unas 200 organizaciones y que uno de nuestros objetivos es difundir las actividades que las distintas organizaciones socias, como en el caso de Mundo Sano, realizan. Así que para mí es un placer compartir esta actividad en el día de hoy. Marcelo, te doy la palabra, si querés saludar. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. Y bueno, en nombre de la Fundación Mundo Sano, agradecer la oportunidad y la convocatoria para tener esta actividad en el día de hoy, para hablar sobre dengue, enfermedades transmitidas por mosquitos. Es uno de los temas donde siempre tenemos actividades de Fundación Mundo Sano, y en este año tan especial, con la emergencia sanitaria derivada de la epidemia del COVID-19, creo que cobra mayor importancia todavía que se difundan todos los mensajes tendientes a generar buenas prácticas, buenas conductas de prevención. Históricamente, el dengue ha sido considerado por todos los sistemas de salud de los países como una enfermedad con la temible capacidad de saturar la respuesta de los sistemas de salud. Y este concepto que ahora está tan en boga a partir del coronavirus nos tiene que hacer reflexionar de lo importante que es tener conductas preventivas y evitar la sobrecarga, ahora que ya estamos finalizando el invierno y se acerca una temporada donde lamentablemente todo indica que vamos a tener circulación simultánea de coronavirus y transmisión de dengue. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Para la Fundación Mundo Sano es un gran espacio como todos los que nos permiten llegar con nuestros mensajes a toda la sociedad. Muchas gracias. Vamos a pasar a la presentación de Manuel Espinosa. Manuel Espinosa es biólogo. Y obviamente es un delito, eso va a salir con Creo que lo perdimos a Sebastián, ¿es así? Me hace con la cabeza, ustedes lo están escuchando, yo no lo escucho. Bueno, entonces, si les parece, problema de audio. Si les parece, creo que ya están cumplidos los pasos protocolares. Podemos pasar directamente, le damos la palabra a Manuel Espinosa. Manuel es biólogo, forma parte del Departamento de Programas y Proyectos de la Fundación. Creo que en estos términos te estaba presentando Sebastián. Es nuestro experto en Aedes aegypti y va a estar a cargo de la presentación del día de la fecha. Así que adelante, Manuel, te paso la palabra. Sí, estoy compartiendo, ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ahora sí, mejor. Bueno. Buenas tardes a todos, es un gusto están compartiendo este encuentro virtual sobre dengue, para hablar sobre dengue y cómo se transmite, cómo prevenirlo. Y quise iniciar con esta imagen de hace 100 años, esa pieza gráfica que nos muestra cómo era la percepción que se tenía de la enfermedad en aquel entonces, que no es muy distinta a la que se tiene ahora, salvo la diferencia que en aquel momento se escribían tangos o milongas y hoy se escriben cumbias sobre la enfermedad. Pero en cuanto a la imagen, a mí me llama mucho la atención la habilidad que tienen los que hacen gráfica, como para representar la escena y sin decir nada, decir mucho. Acá hay dos aspectos que yo quiero remarcar. El primero, que en ese momento, a principios del siglo, ya se sabía que era un mosquito el que transmitía la enfermedad. El doctor Carlos
Finlay en Habana ya había determinado 20 años atrás, en 1887, que era Aedes aegypti, el que transmitía fiebre amarilla y otros virus relacionados que estaban dando vuelta por ese entonces, como el del dengue. Y lo otro que quiero marcar es en la imagen las tenazas que se observan y que caracteriza, o sea, lo que están mostrando es los fuertes dolores que produce el dengue, que es una característica del dengue, los dolores articulares y musculares tan fuertes, y que por esa razón se la denomina enfermedad, la fiebre rompehuesos. Y que es una característica que hoy en día se la sigue remarcando. Para iniciar, vamos a ver algunas características generales que tienen que ver con básicas de una enfermedad, en este caso vectorial, en este caso específicamente transmitida por un mosquito. El dengue es producida por un virus que está relacionado fuertemente con estos, en realidad son 4 virus que componen un grupo de los que se conocen como los arbovirus, virus transmitidos por artrópodos, y los 4 estos están relacionados porque además de ser transmitidos por mosquitos, son transmitidos por el mismo mosquito. Además, la otra característica es que afecta a primates, tanto monos como hombres, y, como veníamos diciendo, es una enfermedad cuyo ciclo de transmisión interviene de forma muy importante el mosquito, en este caso, que es el que conocemos como Aedes aegypti. Y el ciclo de transmisión es muy simple y muy complejo al mismo tiempo, pero lo que está mostrando es que esta persona con el virus en la sangre, de la única manera que puede transmitir o contagiar a estos otros es a través de un mosquito, que primero se va a tener que infectar. Este mosquito, cuando le chupa la sangre a esta persona, se infecta, y luego de unos días puede empezar a transmitir, y estas personas luego se enferman, y estos también van a ser fuente de virus para otros mosquitos, y así propagar la enfermedad. Tan importante es la transmisión a través del vector, que si yo elimino el vector, la enfermedad no existe. Y de ahí el axioma que dice que sin mosquito no hay dengue, sin Aedes no hay dengue. Y es tan cierto como esto. Ojalá fuera tan fácil mandar a la papelera reciclaje a los mosquitos y no tendríamos este problema, pero en la realidad es más complicado que hacer un clic en la computadora. Aedes aegypti en la Argentina, este es el área de distribución, ¿sí? Una línea imaginaria más o menos, aquí estamos en el límite sur de distribución del mosquito, aproximadamente son 3.200 localidades, y de acuerdo al censo de 2010, unas 36 millones de personas que estarían expuestas, que viven en este área. Hoy más o menos se podría estimar en 40, 41 millones. Y ese axioma que decíamos recién, sin mosquito no hay dengue, se puede aplicar perfectamente aquí. Si decimos que es el área de distribución del mosquito, entonces es lógico pensar que la enfermedad también va a estar, el área afectada por el dengue va a ser la misma que el área de distribución del mosquito. Es el mapa de la epidemia de este año, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, y donde vemos las localidades que fueron afectadas por la epidemia de dengue que hemos tenido. Y quería remarcar una cosa que es, digamos, es muy importante a la hora de ver la epidemia de la enfermedad. Localidades que parecen como que están al azar, en realidad no lo están. Si yo le superpongo el mapita de las principales rutas, no todas, pero las principales, vemos que esas localidades están conectadas. Y eso marca la importancia que tienen las personas, que son las que distribuyen en la dispersión de virus en todas las áreas. Es decir, no es el mosquito el que vuela llevando el virus, sino son las personas infectadas que se trasladan, viajan y transportan el virus. Así, una persona se puede
infectar en el barrio de Flores, se siente bien, no tiene síntomas, en el fin de semana se va a San Antonio de Areco, y a la semana siguiente llama al doctor Crudo y dice, tenemos un brote de dengue. Y ese es el concepto del caso importado, que por ahí se piensa que el caso importado tiene que venir de la India, del Caribe, de Brasil, y no es así. El caso importado es aquella persona que lleva el virus de un lugar al otro, y puede ser de una localidad cercana o puede venir desde cualquier otra parte del mundo. Y a partir de ahí se infectan los mosquitos que lo pican, y esos mosquitos después son los que propagan la enfermedad. Ahora bien, así como la cuestión espacial es tan importante en la transmisión, podemos ver la cuestión temporal. Aedes aegypti tiene un patrón estacional, es un mosquito que al estar en el límite sur de su distribución, muestra un patrón estacional de actividad a lo largo del año. Y el patrón estacional tiene que ver porque la temperatura es un factor limitante para el ciclo de vida del mosquito. Entonces, sigue el patrón de temperaturas mensuales. Entonces podemos ver que en las provincias quizás del norte, este mosquito lo podemos encontrar, el mosquito adulto, el mosquito que vuela, uno lo puede encontrar entre septiembre y hasta mayo, ¿sí? En cambio, en las provincias ya en el límite sur, se acorta ese ciclo y quizás pasamos de octubre hasta abril, y aquí lo que yo tengo es un gráfico de la actividad semanal de Aedes aegypti en la ciudad de Tartagal, por ejemplo. Entonces vemos cómo en los meses de invierno, que corresponden a agosto y a julio y agosto, el mosquito prácticamente no se lo detecta, no tiene actividad, y tiene un gradiente de actividad con un pico en los meses del verano. ¿Sí? Entonces, con el mismo razonamiento que hablábamos de la distribución espacial, podemos ver que las epidemias de dengue son estacionales también, tienen un comportamiento estacional y siguen el patrón estacional del mosquito. Todos los años tenemos casos, siempre en la misma semana, son las primeras 20 semanas del año que tenemos riesgo, o sea, el riesgo epidémico o ese periodo epidémico se dan en las primeras 20 semanas del año, pudiendo empezar un poquito antes, en diciembre, a aparecer casos, o pudiendo extenderse hasta junio si el invierno es más benigno o los tiempos fríos van a llegar un poquito más, pero las primeras 20 semanas es el periodo epidémico para nosotros aquí en la Argentina. Una ventaja, porque si tenemos en cuenta que desde junio hasta diciembre no tenemos riesgo de dengue, es el momento en donde las acciones de prevención y de control deben intensificarse. Es el donde mejor se va a poder controlar al mosquito que si uno lo hace solamente en el periodo epidémico, que es mucho más complicado hacerlo. Bien, conozcamos un poquito al mosquito como para saber de qué estamos hablando. El Aedes aegypti como todos los mosquitos, tiene una etapa, o sea, pasa su ciclo de vida en 2 etapas. Una etapa larvaria, que es esta, con larvas y pupas, y que es la etapa acuática, la fase acuática del mosquito, y una fase que es aérea, que es el mosquito que todos conocemos como mosquito, el que después va a tener el riesgo de la enfermedad. Algo muy importante es que los huevitos son resistentes al frío y a la desecación. Y esto es lo que le va a dar esa impronta de mosquito estacional. ¿Por qué? Porque cuando hacen las épocas frías y secas, digo, las estaciones secas, estos huevitos pueden entrar en latencia, se denomina diapausa, que por lo mínimo 3 meses, que es el periodo de invierno, y entonces cuando llega la etapa favorable, el periodo favorable en primavera, ahí es donde empiezan a eclosionar y dan origen a la máxima población de mosquitos al inicio de la temporada. Una vez que eclosionan las larvitas, les voy a mostrar a ver si se ve,
Una vez que eclosionan las larvitas, estas se la pasan alimentándose de materia orgánica y bacterias, tienen ese movimiento, nadan hacia la superficie porque necesitan respirar el oxígeno, y esa es la posición que uno los encuentra cuando va a buscar criaderos. Luego de 4 o 5 días, estas larvitas pasan al siguiente estadio, que es el de pupa. Las pupas es ahí donde se está desarrollando todo el proceso de transformación y de metamorfosis para convertir esta larva o esta pupa en el mosquito adulto. En este caso es un macho, tanto los machos como las hembras necesitan alimentarse de azúcares vegetales, porque es lo que les brindan los requerimientos, esta es una hembra, para lo que le brindan los requerimientos energéticos. Ahora bien, la hembra, por su parte, para poder producir los huevitos, necesita alimentarse, necesita las proteínas de la sangre, y por eso se alimenta de sangre, justamente, y ahí es donde radica el riesgo de la transmisión vectorial, o sea, con el riesgo de la transmisión de virus. Ahora bien, pensándolo de esa manera, tradicionalmente, y durante el siglo pasado, el siglo XX, las campañas de control del vector o de lucha contra el dengue, como así se denominaban, están dirigidas al mosquito adulto. Y de hecho tuvieron un éxito, más o menos, en los años 50 y 60, las grandes campañas de control que se hicieron en ese momento en las Américas, y que lograron, de alguna manera, disminuir los mosquitos y llevarlos, erradicarlos en algunas áreas. Sin embargo, el problema de las fumigaciones o del control de los mosquitos adultos tiene que ver con que deben ser constantes, continuas, porque cuando se dejan de hacer, se vuelve otra vez rápidamente a contar con mosquitos, a aumentar la población. Y eso tiene que ver con que el control solamente elimina, el control hecho dirigido al adulto, no hace nada con respecto a la etapa acuática. Entonces, mato todos los adultos, pero sigo teniendo criaderos que van a producir más adultos. En cambio, si la estrategia la cambio y digo, bueno, hago el control, lo dirijo hacia la etapa acuática, entonces la disminución de adultos va a ser más difícil que se recupere porque estoy eliminando criaderos, estoy eliminando la fase acuática, que es la que me va a producir los adultos luego. Entonces, el tema es, bueno, ¿dónde se crían? ¿Dónde están los criaderos de estos mosquitos para poder eliminarlos? Y hacia ahí deben ir dirigidas las acciones de control. En principio, los Aedes aegypti, o el grupo de los Aedes, no son mosquitos de ambientes abiertos, no lo vamos a encontrar criando en cursos de agua, lagos, arroyos, charcos permanentes o temporales, esteros o en los humedales. No son mosquitos ambientes, sino que son mosquitos de ambientes cerrados. La hembra del mosquito coloca los huevos sobre las paredes de estos, en este caso, recipientes o criaderos naturales, troncos de árboles, bromelias, ya sean epíferas o las cañas, pone los huevitos acá adentro y los huevitos esperan a que llueva para entrar en contacto con el agua y desarrollar las formas acuáticas. Por eso se los llama mosquitos de inundación. Deben esperar que el agua entre en contacto con ellos. Ahora bien, a medida que estos mosquitos se fueron adaptando a vivir con las personas, se fueron adaptando al ambiente acuático, fueron cambiando también estos criaderos por otros criaderos. Y este mosquito hoy es un mosquito doméstico. Se dice que es doméstico porque ocupa tanto el peridomicilio, el intradomicilio, y está en contacto permanente con las personas. Y ahí tiene todo lo que necesita para estar. No necesita ni siquiera irse o volar mucho. ¿Por qué? Porque ahí encuentra el refugio, encuentra la fuente de sangre y encuentra los sitios de cría. ¿Y cuáles son los sitios de cría? ¿Dónde deposita los huevos este mosquito? Bueno, aquí hay una muestra, pero en realidad es una gran variedad de lugares donde este mosquito puede aprovechar y tiene la oportunidad
para colocar sus huevos y que se desarrollen las etapas acuáticas. Les voy a mostrar una serie de fotos que van a hablar por sí solas, y yo solamente haré algún comentario pertinente, pero ustedes mismos se van a dar cuenta qué ambientes o qué escenarios son los propicios y los que aprovecha Aedes aegypti para poder desarrollar el ciclo de vida y estar presente como lo tenemos todo el tiempo. Los patios, en este caso es un patio que tiene sombra, tiene un árbol, tiene plantas, las plantas son necesarias para la alimentación de los mosquitos, como ya les comenté, y si uno se coloca aquí en el medio porque va a regar, en 5 o 10 segundos se va a llenar de Aedes aegypti que van a empezar a revolotear entre las piernas y los brazos, que por los lugares que comúnmente pica, y en estos lugares también están los criaderos ahí esperando que el mosquito vaya a colocar sus huevos. Este es un ambiente característico y muy propicio para Aedes aegypti. En otros lugares podemos encontrar, y podemos mirar acá, si entramos a inspeccionar, vamos a encontrar muchos tipos de sitios donde Aedes aegypti coloca huevo y que van a estar esperando que llueva para entrar en contacto con el agua y desarrollarse. Y estas fotos me gustan ponerlas juntas, ¿por qué? Porque está el concepto de ordenamiento ambiental. Y el ordenamiento ambiental no es solamente agarrar todo este caos y colocarlo muy prolijo, ¿sí? Porque los recipientes siguen teniendo los huevitos y siguen estando los recipientes esperando que llueva. El ordenamiento ambiental tiene que ver con eliminar todo lo que no sirva, y aquello que sirva lo voy a ordenar, pero bajo techo, tiene que estar cubierto. ¿Para qué? Para que cuando llueva no alcance el agua a esos recipientes y y se desarrollen los ciclos. Entonces, digamos, este ambiente todo caótico y desordenado no difiere mucho de este otro que está todo ordenadito, en referencia a la cantidad de recipientes y criaderos que puede haber. Recipientes de todo tipo, como una botella con agua y plantas que se ponen a enraizar, o en este caso un potus, tambores que son muy comunes encontrarlos en viviendas, sobre todo en viviendas en el interior, donde quizás las deficiencias en los suministros de agua o la falta de agua potable hace que la gente junte tanques o tambores. Los tanques mal tapados suelen ser excelentes criaderos. Como les decía, en lugares donde el agua escasea o los suministros los servicios de suministro son deficientes, la gente entonces lo que hace es acumular tambores, tachos de todo tipo, para justamente contar con el elemento. Y sin embargo, funcionan como criaderos para Aedes aegypti también. Otros lugares que no son removibles y no son eliminables, como los que vimos anterior, son criaderos o vamos a llamarlos recipientes, que forman parte de las estructuras de la vivienda y no se pueden eliminar. Y aquí tiene que ver también con, más allá del ordenamiento, tiene que ver con reformar o modificar o arreglar aquello que se va a constituir en un criadero. Por ejemplo, un techo mal puesto, una membrana de un techo mal puesto, acumula agua. Una cámara séptica también, en este caso una cisterna que está abierta. Y las rejillas. Y yo acá me quiero detener en algo que me parece importante destacar. Este tipo de situaciones, este tipo de criaderos, hasta hace no mucho no se tenían en cuenta en los protocolos de las inspecciones de vivienda, que forman parte de los programas de control vectorial y demás. ¿Por qué? Porque hay conceptos que a veces parecen verdades universales y se mantienen en el tiempo, y porque las dijo alguno o las escribió en algún momento alguno, se mantienen. Ustedes habrán escuchado decir muchas veces, el Aedes aegypti no se cría en aguas limpias, no se cría en aguas sucias, necesita criarse en aguas limpias. Y eso no es así.
porque acá o en las cámaras sépticas o en las rejillas no va a haber agua limpia, y sin embargo los Aedes aegypti se crían ahí. Y entonces destacar la importancia de los trabajos y los programas, por ejemplo, como los que realizamos en Mundo Sano, que han permitido conocer situaciones y poder generar evidencias de que estas situaciones existen, estos criaderos existen, y hoy por hoy los protocolos que se utilizan para la inspección de viviendas, tanto nacionales, las guías nacionales como internacionales, han incorporado estos elementos a partir de la experiencia que se ha ganado a través de trabajos de vigilancia y a trabajos continuos, como los que realizamos nosotros en algunas localidades. Eso me parece que es destacable. El trabajo permanente permite reconocer situaciones, cambiar modos de abordaje, cambiar estrategias que hasta, como les decía, hasta hace no mucho, no se tenían en cuenta, y son muy importantes. El tema de las rejillas, cómo controlarlo, porque yo acá puedo decir, bueno, el techo se pone bien, hago una buena tapa, esto también, y en el caso de las rejillas, bueno, un tip, consejo, es una vez por semana, una olla de agua hirviendo, se vuelca en la rejilla, que vuelque por las paredes de la caja, y de esta manera elimina huevos y mata, si hay larvas, también las mata. Situaciones como esta, que acá dar vuelta al tachito, digamos, es un poco complicado como mensaje. Esta es una situación muy particular. Este es un patio dentro de un centro de Manzana, que está asociado con un taller y una casa de repuestos de autos, y que con solo poner un techo, ya está, porque el tema es que cuando llueva que no acumulen agua estos recipientes, porque están cargaditos de huevos. Este pistón acá tiene huevitos, todo esto tiene huevitos. Entonces el tema es que con un techo se soluciona, y no es necesidad de andar dando vuelta a los tachitos o eliminarlos, porque supongo que esto al taller le debe servir. Y esta es una problemática muy común. Pueden estar todas las casas de esa manzana ordenadas, controladas y demás, pero las personas van a decir, yo no tengo nada y siempre tengo mosquitos. Y bueno, de algún lado vienen los mosquitos. Y este es un foco de colonización permanente de las manzanas. Lamentablemente, este tipo de situaciones, lo que no hay es una legislación que permita regularlo, ¿no? Entonces, se mantienen y forman parte de los focos críticos, digamos, o de los sitios críticos que en una localidad, en una ciudad puede haber, como foco de infestación de Aedes. De la misma manera, estas situaciones, las gomerías, neumáticos o neumáticos que estén puestos, o cementerios de chatarra, o los mismos chatarreros que pasan todos los fines de semana por nuestras casas comprando la heladera vieja, los lavarropas viejos, y después, bueno, se los llevan para desarmarlos y quedan en predios conformando puntos críticos, sitios de infestación y de colonización permanente. También para esto hace falta legislación que permita regular estas situaciones. Fuera de las viviendas ya, yendo a los criaderos urbanos, digamos, o situaciones urbanas, los cementerios que conforman un principal también foco de infestación. Para las viviendas, hoy los cementerios están dentro de las ciudades, quizás en algún momento fueron diseñados lejos de la ciudad, pero el crecimiento urbano hace que hoy formen parte de un barrio, y enfrente hay viviendas, y entonces conforman focos de colonización. Y aquí las estrategias o lo que uno debería desear es que se cambien determinadas pautas culturales, de conducta, roza un poco el tema de la religión y demás, pero acá el tema de las flores, o ya dejar de utilizar flores en florero y de última plantarlas, o utilizar otro tipo de
de mejoras, qué sé yo, en vez de poner agua, pongo arena húmeda y entonces no se genera un criadero y puedo poner la flor y la flor va a estar. Y no pensar que solamente en las casas con patio, fondos y que están en localidades del interior son las que dan origen a los criaderos de mosquitos. En los barrios de las ciudades con edificios y en los balcones, y patios de los edificios, como en este caso, o en el interior de la casa, en el interior del departamento, también el mosquito va a encontrar oportunidad para poder desarrollarse. Entonces, se habla de la eliminación o de cacharros o la eliminación de recipientes y demás. También hay que pensar que los balcones de nuestras viviendas, yo departamento, también son lugares. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que les fui mostrando y que ustedes más o menos ya fueron tomando conciencia de dónde están los criaderos de Aedes aegypti, dónde están, uno habla de acciones de prevención de las que uno puede realizar cada uno de nosotros desde nuestro lugar, desde nuestras viviendas, una vez por semana, 10 minutos a la semana, 15, que perdamos el tiempo en hacer determinado manejo, determinadas acciones en nuestro hogar, en nuestro patio, en nuestra vivienda, como les dije, en los balcones, lo que tienden es a la prevención de tener criaderos en nuestras viviendas. Recuerden que Aedes aegypti es un mosquito que vive adentro de nuestras viviendas, no vive fuera, en la esquina, en el baldío, vive adentro de las viviendas y en el entorno. Entonces el control debe empezar primero por nosotros. Antes de pedir fumigación y demás, el tema es eliminar criaderos, eliminar recipientes que contienen huevos que, en este caso, ahora estamos en septiembre, los últimos huevitos de Aedes aegypti corresponden a mayo, junio, y ahora están esperando que empiecen los días cálidos, todavía hace frío, entonces hay un montón de recipientes en sus casas que seguramente tienen huevitos y que están esperando que llueva y que empiecen las temperaturas altas. La limpieza, el control ambiental, hablábamos del ordenamiento hoy, bueno, tiene que ver con el saneamiento. Luego del otoño, una vez por estación, habría que limpiar las canaletas de desagüe de los techos. Luego del otoño se llenan de hojas, se tapan y conforman unas lindas piletitas para Aedes aegypti. La limpieza de los fondos, eliminando estas situaciones. No acumular elementos que tengan agua, por ejemplo, y todo aquello que tiene que ver con el descacharrado. Las botellas son, digamos, no me tiren las botellas, por favor, las de cerveza, que para ir a comprar cerveza sirve. El tema es dar las vueltas, guardarlas bajo techo, los neumáticos lo mismo, si no sirven, agujerearlos para que no acumulen, eliminarlos, sacarlos, o reciclarlos, hacer algo, hacer algunas estructuras con los neumáticos, y si me sirven porque son del auto o lo que sea, guardarlos bajo techo para que no acumulen agua. Situaciones como esta o esta, mantener los patios lo más ordenados y limpios posibles. Y acá piénsenlo no por una cuestión del mosquito Aedes aegypti, piensen también los hábitos saludables en función de un manejo integral, porque esto previene roedores, cucarachas, escorpiones, digamos, todas las alimañas que puede haber, y no solamente está pensado en el mosquito. No dejar acumuladas las bandejas y las macetas cuando uno las riega o cuando llovió, acordarse que hay que vaciarlas, desalojar el agua, eliminar, con una esponja o un trapito con lavandina, pasar acá adentro porque acá hay huevitos pegados. Entonces, ese tipo de acciones son las aconsejables y las que uno sugiere a la hora de hablar de prevención. Todo lo que sea dar vuelta al tachito, dar vuelta y eliminarlo al tachito, porque si el tachito lo doy vuelta y después lo vuelvo a poner en su lugar, el próximo día que llueve se va a llenar de agua otra vez y vamos a tener otra vez un criadero. Entonces no es solamente dar vuelta, es directamente no sirve, lo destruyo, lo tiro, lo
lo elimino, no lo tengo más. Y si me sirve, porque este balde me sirve, lo guardaré bajo techo para que no acumule agua cuando llueva. El manejo de las piletas y las lonas, de las piletas de lona y de plástico, es muy importante. Y acá hay dos momentos. Un momento es el verano, otro momento es el invierno. Durante el verano, que están en uso, las piletitas, las chiquititas, uno les cambia el agua todos los días, porque es para donde pone al bebé, donde pone a los chicos, y se supone que le cambio el agua todos los días, la limpio para sacarle huevitos si tiene pegados, pero estas no ocasionan tanto problema. Van a ocasionar problemas si las dejo ahí, ya no las uso más, y las dejo a la intemperie, entonces sí van a ser un problema. Las grandes estas de lona, durante el verano, mantenerlas como debe mantenerse una pileta, con cloración, se usa cloro en pastillas o cloro líquido. Si van a usar el cloro líquido, se utiliza de noche, se aplica de noche. ¿Por qué? Porque el cloro se descompone, la molécula de cloro se descompone con la luz del sol. Entonces si la pongo a la mañana pensando que voy a tener todo el día la pileta linda, con el agua linda y limpia, seguramente a las poquitas horas, a las 2 horas ya no haya cloro y ya no tenga el efecto que uno pensaba. Entonces el cloro, cuando es líquido y se calculan más o menos 1 litro cada 5.000 litros de agua, 1 litro de cloro, se debe colocar a la noche para que actúe durante la noche. Y si es el de las pastillas, esos son de liberación lenta y entonces no tiene tanto problema y digamos, duran 14 tienen una duración de 14 a 15 días y eso permite hacer una renovación del agua cada 2 semanas. Siempre recordar que en las paredes de la pileta están los huevitos pegados que están esperando entrar en contacto con el agua para poder desarrollarse. Una vez que termina el verano y ya no la voy a usar más la pileta, no dejarla en estas condiciones o en estas. Porque no solamente Aedes, que como dije, por ahí en el invierno no hay, porque es estacional, pero hay otros mosquitos, hay otros bichos que son acuáticos y que también son perjudiciales. Entonces, pensar siempre en una cuestión integral, de un manejo integral de los vectores o de los insectos. Guardarlas, o sea, limpiarlas, secarlas y guardarlas bajo techo hasta el próximo verano. En el caso de los tanques, que hoy les mostraba los destapados y que ahí el mosquito tiene oportunidades para entrar, si tienen tapa mejor, si no tienen tapa hay formas de generar una tapa y mantener los tanques tapados. Esa es la primera premisa, o sea, no dejar que el mosquito entre acá adentro a poner huevitos. Entonces una buena tapa, si el tanque la tiene mejor, y si no, buscar otro tipo de solución, una tela, con una red, como en este caso, una red chica, ¿no? Porque si no el mosquito pasa igual. ¿Y cuál es la idea? Reducir el riesgo. Si yo tengo un patio donde tengo tanques que están bien tapados, donde tengo, más allá del ordenamiento, también veo que no hay ningún recipiente, ¿cuál es el riesgo de que en este patio o en este escenario haya mosquitos? Ninguno. Y de eso se trata el control de Aedes aegypti. Generar escenarios de este tipo y no como los que les fui mostrando anteriormente. Ya para ir terminando, les dije, el mosquito es un mosquito doméstico, vive adentro y además puede criarse, puede poner huevitos en los floreros, ¿no? Entonces uno tiene una casa, no hay nada mejor que una buena tela mosquitera en las ventanas y en las puertas para evitar el ingreso de mosquitos. Y el tema de la aplicación de los repelentes. Si uno va a estar en contacto o en lugares con mosquitos, por ejemplo, tengo una reposera en el patio y salgo a la mañana a tomar mate y a leer el diario o lo que sea, estoy en verano, hay mosquitos, hay Aedes aegypti, están en sus horas de actividad, las horas de actividad de Aedes aegypti es durante la mañana, desde bien temprano hasta las 11, 12 de la mañana. Aedes aegypti le escapa el sol, le escapa el calor y se va a meter en ese momento en los refugios, va a buscar lugares oscuros, se va a proteger de las altas temperaturas del mediodía y hasta la tarde, otra vez no vuelve a ser.
Y estos son los horarios de actividad. Entonces, si en esos momentos voy a estar en contacto, o sé que voy a estar en contacto con mosquitos, el uso de repelentes, sobre todo en las piernas y en los brazos, que es donde el mosquito pica. Y en el caso para los bebés o los chicos más chicos, que los repelentes pueden ser, ser sensibles a los repelentes, ser irritables, entonces utilizar los tools, las telas de tul para tapar los cochecitos, las cunas también, y diría como hacían antes, como había antes, ¿no? Las camas con tul. No hay nada más placentero que dormir una siesta, dormir, o acostarse a dormir a la noche y no escuchando mosquitos que lo piquen a uno, más allá de que sea Aedes aegypti o no. Y por último, recordar los primeros síntomas o los síntomas más característicos del dengue, y con cualquier síntoma de estos o de estos que están acá, siempre recurrir al médico, no automedicarse, sobre todo no tomar aspirina, hidratarse bien, o mantener una buena hidratación, pero siempre recurrir al médico, porque más allá de recurrir al médico para que diagnostique o me haga el tratamiento más adecuado, lo importante es que la detección de un caso positivo de dengue va a iniciar un protocolo que es el protocolo de bloqueo de foco, es ir a saber si en ese área o en esa manzana donde vive la persona hay criaderos, hay mosquitos, y poder hacer las eliminaciones y las acciones de control y de prevención pertinentes. Eso es todo. Yo les doy muchas gracias por su atención y los invito a sumarse a la campaña Que te piquen las ganas de prevenir el dengue, que Fundación Mundo Sano, junto con el Consejo Publicitario, ahora les van a comentar algo de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la presentación. Bueno, y nos diste el pie con el último comentario que hiciste respecto de la campaña que a partir de la semana pasada se ha lanzado junto con el Consejo Publicitario Argentino y la asistencia técnica de la Fundación Mundo Sano, y que se llama que te piquen las ganas de prevenir el dengue. Es una campaña bastante digamos, novedosa, que queremos justamente apelar a lo que ha sucedido durante esta cuarentena, esta etapa de aislamiento, en el que la gente por ahí dice: me picaron las ganas de cocinar, me picaron las ganas de hacer artesanía. Bueno, que te piquen las ganas de prevenir el dengue es el mensaje que estamos difundiendo con la participación fundamental del Consejo Publicitario Argentino. Tenemos una serie de preguntas que han ido circulando, algunas por el chat, y voy a romper un poquito el orden que estaba previsto. Vamos a ver algunas de esas preguntas, Manuel, con tu asistencia. Había algunas dudas respecto de cuál es la mejor manera de limpiar los recipientes o eliminar los huevitos que quedaban en los recipientes de una temporada para la otra. Y varias de las personas decían, bueno, si es con agua a presión, si es con agua caliente, con lavandina, con cepillo, ¿qué es lo mejor para limpiar la superficie donde puede haber huevos depositados? Primero, si es un recipiente, volvemos a lo que decía, si es un recipiente que puede ser eliminado, no necesita, o sea, directamente se elimina y se tira y dejo de tener ese recipiente. Un recipiente, una palangana, por ejemplo, que puede ser servible, que me puede servir y que la voy a utilizar, la mejor manera siempre es, o en las piletas, como lo comentaba, un trapito con lavandina, una esponja con lavandina, y repasar todo el interior de las paredes para eliminar todos los huevitos que puede haber. Una vez que se eliminan los huevitos, ese agua se descarta, con tirarla al suelo, en el suelo, en la tierra, esos huevitos no se van a desarrollar, van a salir larvas dentro, no van a eclosionar, no se van a producir mosquitos. Y ese recipiente queda limpio de huevos. Y eso hay que hacerlo al menos una vez a la semana, ¿sí? Porque sabemos que la etapa acuática dura 7 días, 6-7 días, y entonces una vez a la semana, si hago eso, todos los huevitos que están ahí adentro los voy a estar eliminando y no van a producir larvas.
Por eso lo importante y lo más práctico es evitar tener recipientes que puedan acumular agua, porque evidentemente te liberas de esa tarea y estás eliminando el riesgo de la oviposición en sí. Perfecto. Otra consulta que se hacía tenía que ver respecto, la pregunta estaba puesta en términos de cuál es el volumen mínimo de agua para poner huevos, pero a mí me parece que por ahí vos podés explicarlo en términos de la altura de agua, la profundidad de los cuerpos de agua, ¿no? Sí, el mosquito necesita una determinada capacidad para poder desarrollarse, crecer, o sea, la larva necesita, y llegar hasta el estadio adulto. Por lo general ocurre que se habla de las tapitas de gaseosas y demás. Si yo pongo un huevito en una tapita de gaseosa, seguramente se desarrolle una larva y va a salir un mosquito de ahí. Pero piensen ustedes, entre una tapita de gaseosa y si tengo un tanque, por ejemplo, de 100 litros, la capacidad aumenta y por lo tanto la cantidad de mosquitos que pueden salir de un tanque van a ser mucho más que los de una lata de sardinas que quedó tirada en el fondo del patio. Entonces, cuando hablamos de criaderos, también tenemos que pensar en cuán productivo es un criadero. Un tanque, un balde, 5 litros, va a ser mucho más productivo que un tachito chiquito, una tapita de gaseosa, a pesar de que ahí también se pueden desarrollar. ¿Sí? Pero son cosas que uno puede eliminar. El tema es con aquellos recipientes grandes, depósitos grandes, que no son eliminables. Un tanque, un tambor, que lo tengo ahí porque lo necesito. Entonces, ahí es donde uno tiene que aplicar el tema de tapo bien, limpio, todas las semanas lo limpio por dentro, le saco los huevitos, elimino. Sí, y está muy bien eso que decís, porque la primera tarea tiene que ser hacer la recorrida del patio, de la casa, y todo aquello que va a destruir o remover, eliminarlo. Eso es lo más práctico. Después están las cosas que no se pueden remover y esas son las que hay que mantener adecuadamente, sea limpias o tapadas y demás. Pero primero remover y eliminar todo lo removible y destruible. Son 10 minutos a la semana que uno debería ocuparse de su ambiente, ¿no? Una pregunta más y después vamos a pasar con los últimos materiales que queremos compartir con ustedes. Alguien preguntaba respecto de si puede haber mosquitos en los balcones, en altura, en departamentos. Sabemos que la respuesta es que sí, pero podés contarlo también, porque no solamente tiene que llegar volando el mosquito, puede subir en el ascensor, ¿verdad? En los edificios no hay ningún límite, digámoslo. En sus ambientes naturales, los mosquitos, digamos, hay brotes de dengue en La Paz, por ejemplo, en Bolivia, en La Paz. O sea que los mosquitos no tienen el problema de la altura para poder llegar. En los edificios puede haber, desde el sótano hasta la terraza, puede haber mosquitos, pero quizás no porque llegan volando, sino porque traje una maceta que compré para poner una plantita en el balcón y esa maceta tenía huevitos y entonces ya me traje los huevitos y ya lo tengo en mi casa y ese mosquito se va a quedar a vivir en mi departamento. A lo sumo irá al departamento de al lado si hay conexión con el balcón. Los mosquitos que se generan en el patio, en las rejillas de los patios de los edificios, vuelan y llegan hasta los departamentos y entran y son los que generalmente después ponen y colonizan en los balcones también. Así que también el mantenimiento de los balcones, de las terrazas y de los sótanos de los edificios debe ser algo que también se realice una vez por semana al menos. Perfecto. Voy a pasar para todos, porque hay algunas preguntas que probablemente queden sin responder por una cuestión de tiempo, y alguien que solicitaba a ver si se podía acceder a la presentación, pero en todo caso comparto, ahora lo ponemos en el chat, una dirección de correo electrónico de la Fundación para que envíen cualquier consulta, que es mundosano@mundosano.org, mundosano@mundosano.org, ahí se comunica con nosotros para aquello en que podamos sacar alguna duda o compartir algún material. Pero ya en línea con este pedido de tener la presentación, que creo que era un docente quien lo hacía, compartir con ustedes el conocimiento de que tenemos un proyecto en la Fundación Mundo Sano, que se llama Prevención en Acción, que es un proyecto justamente para compartir y para facilitar y poner a disposición de escuelas recursos pedagógicos para un mundo sano. Así que para que conozcan, para que tengan conocimiento de este proyecto, vamos a compartir ahora un videíto, un breve video
de prevención en acción. Por favor, les pido que ya lo compartan con todos los asistentes al Zoom. ¿Podemos compartir el video? Ahí va. El Aedes aegypti es un mosquito, pero no es un mosquito cualquiera. Porque si te pica, te podés enfermar con los virus de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Estas enfermedades provocan síntomas similares como fiebre, malestar general, vómitos, dolor de panza y sarpullidos en el cuerpo. Si tenés cualquiera de estos síntomas, tenés que ir al médico. ¿Qué podés hacer para evitar contagiarte? Ayudar a eliminar los criaderos de mosquitos. El Aedes aegypti se cría en tu casa, en tu escuela y en tu barrio. Pone sus huevos en recipientes con agua acumulada como jarrones, tanques de agua, neumáticos, lonas, floreros, bebederos de mascotas, piletas de lona y cacharros acumulados. Cualquier lugar donde se acumule un poco de agua limpia o sucia le viene bien. Incluso los patios, canaletas de los techos, cámaras sépticas y rejillas de desagües. Pero ojo, no le gustan ni las lagunas, ni los pantanos, ni los ríos o arroyos. Por eso es importante tapar los tanques de agua, cambiar regularmente el agua de los bebederos de las mascotas y los floreros. Dar vuelta o llenar de arena las macetas vacías y eliminar el agua de las bandejas debajo de las mismas. No acumular recipientes vacíos como bidones, neumáticos, baldes o botellas. Y no dejar las piletas de lona desarmadas a la intemperie. Pero si están en todos lados, ¿cómo evitás que te piquen? Hay que usar repelente al salir de tu casa, sobre todo en las últimas horas de la tarde y primeras de la mañana, que es cuando el Aedes aegypti prefiere picar. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Acordate, el Aedes aegypti es un mosquito, pero no es un mosquito cualquiera, y todos podemos colaborar para evitar que se reproduzcan. Bueno, como les decía, todo este proyecto tiene como objetivo compartir materiales para hacer difusión y de hacer, digamos, actividades justamente con las escuelas primarias y secundarias, así que se ponen en contacto con Fundación Mundo Sano y todo lo que esté a nuestro alcance de poder compartir lo haremos con muchísimo gusto. Ahora voy a pedir si podemos compartir una pantalla que tiene que ver con el micrositio de la campaña que mencionábamos antes, que estamos haciendo junto al Consejo Publicitario Argentino. Sofía, si podemos compartir la pantalla. Simplemente para conocimiento de todos ustedes, hay un micrositio que es dengue.mundosano.org. Ese es el micrositio, esa es la dirección. Ahí tienen también información respecto de lo que estábamos hablando, de los conceptos que Manuel compartió en su charla, y además pueden tomar materiales para difundirlos, para compartir con sus contactos y llevar a todas partes este mensaje de que te piquen las ganas de prevenir el dengue. Ese es el mensaje que queremos promover desde el Consejo Publicitario Argentino, desde la Fundación Mundo Sano, y seguramente que todos los amigos del foro también nos van a ayudar a replicar el mensaje por todos sus contactos. Así que esta es la campaña que lanzamos y los invitamos también a visitar este micrositio. Gracias, Sofía, ya podemos retirar la pantalla. Este es el momento más importante de todos. Les voy a pedir que prendan sus cámaras, porque entonces nuestra gente de comunicación va a tomar la foto de todos los que asistimos al evento antes de las últimas palabras. Todos los que puedan prender sus camaritas.
y le pido a la gente de comunicación que me mande un mensajito diciéndome si ya pudieron tomar la imagen. ¿Ya está? ¿La tenemos? ¿Podemos saludar también? Buenísimo. Si aquellos que no lo hayan visto, somos prácticamente 180 personas en el transcurso de todo este evento, así que la convocatoria muy, muy importante y muy positivo. Antes de terminar, te voy a hacer una pregunta, Manuel, que es un clásico, y me vas a decir que no hay una respuesta muy clara, pero te tengo que preguntar, ¿cuáles son las perspectivas respecto de lo que va a suceder en la próxima temporada de verano, en el final de este 2020 y principio de 2021? ¿Qué perspectivas se pueden, digamos, dibujar en tu cabeza respecto de riesgo de aparición de muchos casos, pocos casos de dengue respecto del año anterior? En fin, lo que quieras compartir. Bien, sin ánimo de hacer futurología, creo que hay dos situaciones que generalmente, o sea, hay una situación que siempre se tiene en cuenta, llegada a este momento, cuando llega agosto, septiembre, y desde Fundación Mundo Sano siempre estamos mirando lo que está ocurriendo, que es cuál es la situación a nivel regional de las Américas, pero sobre todo a nivel regional de aquí cerca, es decir, los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguay y Bolivia, que limitan con Argentina. La situación de ellos es lo que de alguna manera después nos marca cómo va a ser la situación en el verano nuestro. Y la situación de ellos va a comenzar de aquí a diciembre, es decir, lo que pase de aquí a diciembre en esa región, en la región norte, es lo que de alguna manera después se observa o se refleja en el verano nuestro aquí en nuestro país. En principio la situación en las Américas no es muy diferente del año pasado. En este momento ya se han superado los 2 millones de casos de dengue en todas las Américas, y ahora viene la etapa en donde empieza a afectar al cono sur, digamos, a los países estos y a estas regiones que les mencionaba recién, y entonces vamos a ver lo que pasa. Eso es todos los años, es igual. Este año es muy particular. ¿Por qué? Porque si recuerdan, una de las diapositivas que mostré donde hablaba de la importancia del movimiento humano en la transmisión, en llevar el virus de un lado al otro, hay que ver qué pasa con esta situación de coronavirus, con el tema del movimiento y los viajes y demás. Si eso se activa y en el verano tenemos a la gente dando vueltas otra vez, viajando por todos lados, entonces calculo que vamos a tener, no sé si una epidemia como la de este año, pero todos los años tenemos brotes. Entonces tenemos que estar atentos a que tener en nuestras viviendas, en nuestras localidades, los niveles de infectación de Aedes aegypti sean los menores para justamente prevenir. Si esta situación de COVID se mantiene y se restringen los viajes y demás, va a ser beneficioso, ¿sí?, entre comillas, beneficioso para todo lo que tiene que ver con la introducción de virus. Es decir, los virus no van a estar viajando porque no va a haber personas que anden dando vueltas y va a disminuir el riesgo. Y yo creo que si esto se mantiene así y no hay tantos viajes, el riesgo va a ser mucho menor. Después es todo cuestión de cómo van a ser las temperaturas, si va a ser un año más cálido, un verano lluvioso, tiene mucho que ver con eso también. Bueno, muchas gracias, Manuel. Y como reflexión final, hay un montón de variables que están fuera de nuestro control. Justamente lo que nosotros podemos hacer es trabajar sobre aquellas que están bajo nuestra área de dominio, que tiene que ver con las medidas de prevención que hiciste hincapié durante toda la presentación. Bueno, con esto creo que hemos cumplido el objeto de la reunión. Quedan algunas preguntas pendientes, algunas que se le van a ocurrir después. Les repito que escriban por favor a mundosano@mundosano.org. Toda consulta adicional, con mucho gusto le vamos a dar respuesta en breve. Y para cerrar, le doy la palabra a Mercedes Aranguren, que como responsable del foro nos ha invitado a tener esta oportunidad para la Fundación Mundo Sano de hablar de dengue, así que Mercedes, las palabras finales son tuyas. Muchas gracias. Allá lo escribí ahí en los mensajes, muy agradecida como representante del foro a Mundo Sano y a Manuel, que nos ha explicado con muchísima claridad sobre la situación, en fin, todas las complicaciones que genera el mosquito y las personas que no nos cuidamos. Así que, bueno, para los que quieran interesarse sobre las actividades que hacemos en el foro,
A nosotros nos interesa muchísimo difundir todas las actividades que hacen nuestras organizaciones socias y que con mucha alegría veo que muchas han participado de esta exposición. Les doy la página web www.forodelsectorsocial.org.ar.